ese mundo, cada persona se convertirá en el último animal que comió. Algunos, después de comer una pierna de pollo, se convirtieron en gallinas. Otros, al comer fideos instantáneos con sus condimentos, se transformaron en vacas. Y hubo quienes, tras beber una sopa hecha con fósiles, se volvieron dinosaurios al instante, sembrando el caos. Solo porque la humanidad destruye el medio ambiente sin control, la voluntad de la Tierra lanzó una advertencia. Todos los humanos en 24 horas se convertirán en el último animal que comieron. Y si no recuerdas mal, lo último que comiste fue pollo frito a domicilio, un animal en lo más bajo de la cadena alimenticia. Cuando llegue la animalización global, enseguida te convertirás en un bocado apetitoso. Justo cuando estás preocupado, tu buen amigo Wang Xiaoheng aparece, pero a diferencia de ti, él está inusualmente emocionado, porque la voluntad de la Tierra solo dijo que te convertirías en el último animal que comiste, pero no especificó que tuviera que ser un animal moderno. Su familia tiene una empresa constructora. Hace unos días, en un pueblo de la montaña, desenterraron el fósil de un tiranosaurio rex. Si pudieran comerlo, serían los depredadores supremos. Elefantes, tigres siberianos, solo serían comida. Así que tú y Wang Xiaoheng llegaron a un acuerdo, y enseguida fueron en coche al pueblo. Pero al llegar al destino, el encargado de vigilar el fósil, el señor Cangrejo, cambió de opinión. Hay que recordar que la voluntad de la Tierra la escuchó todo el mundo, y más aún el señor Cangrejo. Al enterarse de la animalización global, inmediatamente mandó proteger el fósil. En ese momento, el señor Cangrejo, con una sonrisa burlona, dijo: olvídenlo de tiranosaurio, les tengo preparadas otras cosas buenas. Dicho esto, mandó traer una pecera. Dentro había una tortuga verde. Luego los encerraron en un cobertizo. Al ver las puertas y ventanas selladas, Wang Xiaoheng perdió toda esperanza. Pero menos mal que anoche comió una tortuga mordedora. Aunque sigue siendo un bicho, la tortuga mordedora puede llegar a pesar 200 kilos, y destaca tanto en defensa como en ataque. Y tú, al abrir tu mochila, solo encontraste un paquete de fideos instantáneos y una salchicha. Si eliges el sobre de condimentos, puedes volverte una vaca. Si eliges la salchicha, un cerdo, ambos con muy bajo poder de combate. Pero para tu alivio, al menos podrías aprovecharte de tu amigo. Pero luego pensaste, los humanos también son animales. ¿En qué te convertirías si te comieras a ti mismo? En el peor de los casos, sería mejor que ser vaca o cerdo. Así que, en el último segundo de la animalización global, te mordiste el brazo con fuerza. Luego, la voluntad de la Tierra sumió a todos en un sueño. Sus cuerpos comenzaron a retorcerse, cambiar y Chong-Su, convirtiéndose en varios animales. Pero es importante destacar que no se transformaron directamente en adultos, sino en la forma de crías. Solo mediante la depredación constante podían evolucionar. Cuando tu amigo Wang Xiaoheng despertó, se había convertido en una tortuga mordedora, pero miró a su alrededor y no te vio, hasta que giró la cabeza y descubrió un huevo del tamaño de una cabeza humana detrás de él. En el huevo, unas vetas aparecían y desaparecían, y de vez en cuando destellaba. Y al mismo tiempo, tú también estabas confundido. No esperabas que con solo morderte, te convertirías en un huevo de dragón. Pero aunque fueras un huevo, aún podías ver el exterior, y además en 360 grados. Mientras aún estabas conmocionado, escuchaste la voz de un sistema. Felicidades, anfitrión, te has convertido en un dragón. Has desbloqueado oficialmente el sistema de dragón divino de China. Actualmente en periodo de incubación, tiempo, 10.000 años. Al ver esto, sonreíste para tus adentros. Merece la pena ser descendiente del dragón. La sangre del dragón verdadero corre por tus venas. Aunque la incubación tome 10.000 años, se puede acelerar cazando sin cesar. Y al mismo tiempo, obtuviste dos habilidades innatas. La primera es el amparo del rayo celestial. Puedes invocar el rayo divino, causando daño en área. La segunda es el imponente dragón. La raza de los dragones posee una presión innata que reprime a la mayoría de los seres vivos. En ese momento, tu amigo Wang Xiaoheng preguntó asombrado: ¿qué demonios comiste? Para evitar problemas innecesarios, le mentiste diciendo que anoche comiste huevos de avestruz. Mientras conversaban, se oyó un rugido fuera de la puerta. La puerta de la cabaña se abrió, y una bestia feroz asomó la cabeza. Exacto, era el señor Cangrejo convertido en tiranosaurio rex. Aunque era una cría, ya tenía la altura de un adulto. Gritó: ¡Wang Chili! Siempre he odiado a tus padres ricos. Hoy voy a tomar sopa de tortuga para fortalecerme. Luego, los aldeanos convertidos en perros callejeros los rodearon. Aunque eran muchos perros, al ver el caparazón lleno de púas y la cabeza feroz de la tortuga mordedora, no se atrevían a acercarse. Pero bajo la presión del señor Cangrejo, un perro más grande se lanzó. Wang Xiaoheng, al ver esto, atacó de inmediato, mordiendo al otro. Con un grito de dolor, la nariz del aldeano fue arrancada. La fuerza de mordida de una tortuga mordedora puede alcanzar los asombrosos 450 kilo. El señor Cangrejo estaba furioso. Sus secuaces ni siquiera podían vencer a una tortuga. Le hacían perder la cara, así que se tragó al perro herido y rugió al cielo, decidido a intervenir él mismo. Una escena tan sangrienta hizo que los aldeanos se acurrucaran con el rabo entre las piernas, temblando. Wang Xiaoheng no estaba mucho mejor. Parecía que en ese momento crucial necesitabas intervenir tú, así que te callaste y empezaste a sentir las reglas entre el cielo y la tierra, sobre el pueblo. El cielo, que estaba despejado, de repente se cubrió de nubes oscuras. Cuando el señor Cangrejo se agachó para morder a Wang Xiaoheng, gritaste: ¡amparo del rayo celestial! Y entonces, en el cielo nublado, apareció un rayo. Muchos animales fueron alcanzados, cayendo muertos al instante. Y tú y Wang Xiaoheng, en el centro del rayo, estaban envueltos por el aura del imponente dragón, por lo que no sufrieron daño. Pero el señor Cangrejo no tuvo tanta suerte. Con un grito de dolor, su piel y carne estallaron. ¡Felicidades, anfitrión! Has cazado a 25 perros lambones. Obtienes 25 puntos de evolución. Has cazado un tiranosaurio rex prehistórico. Obtienes 100 puntos de evolución. No esperabas que el amparo del rayo celestial fuera tan poderoso. Pensabas que era un ataque individual, pero resultó ser un ataque de área, y su poder superó con creces tus expectativas. Si sigues a este ritmo, podrías eclosionar en un año. ¿Cómo es tu primera vez matando? El sistema te recompensó con una ruleta de talentos. Tras girar rápidamente, la aguja se detuvo en un talento llamado Furia del Dragón. Aunque no sabes para qué sirve esta habilidad, por el consumo de energía espiritual y su nombre tan imponente, no debe ser nada
nada malo. Al principio pensabas en llevar a Wang Xiaoheng a un lugar apartado para esconderse y salir a causar estragos tras eclosionar, pero ahora parece que debes cambiar de plan. Matar a todos los que se crucen en tu camino. Así que Wang Xiaoheng te cargó y salieron del pueblo, pero al pasar por unos matorrales, apareció una rata del tamaño de una palma. Parecía estar buscando comida nocturna y Wang Xiaoheng, para evolucionar, abrió la boca de golpe y se la tragó. Luego, en la mente de Wang Xiaoheng, apareció un punto de evolución que podía usar para mejorar sus genes evolutivos. Wang Xiaoheng se emocionó muchísimo. Si no fuera por haberse convertido en tortuga, habría bailado de alegría. Luego, siguiendo tu consejo, Wang Xiaoheng invirtió el punto de evolución en defensa, porque la mordida de la tortuga mordedora ya es fuerte. No necesita mejoras innecesarias. El caparazón en su etapa de cría no es tan duro, así que la defensa es la mejor opción. En el momento de invertir el punto, el caparazón emitió un sonido como de huesos rompiéndose, y se volvió más grueso y resistente a simple vista. Luego continuaron su camino. Tras 3 días cruzando montañas, finalmente volvieron a ver las luces de la ciudad. Pensaban que, tras la animalización, todo eso habría desaparecido, pero para su sorpresa seguía ahí, como si fuera una continuación de la civilización humana. Pero al llegar a la entrada de la ciudad, una jauría de perros les bloqueó el paso. Wang Xiaoheng, al verlos, abrió la boca de par en par para intimidarlos. Por suerte, los perros no tenían malas intenciones. Tras una breve conversación, supieron que eran de la banda de los perros. Mientras Wang Xiaoheng negociaba con ellos, tú observabas a los perros. Parecían estar en etapa de crecimiento. Claramente, en la ciudad se evoluciona más fácil por la gran población. La banda de los perros dijo, si quieren entrar a la ciudad, deben pagar una cuota de protección. Al segundo día de la animalización global, alguien descubrió asombrado que los puntos de evolución se podían transferir. Esto significa que, además de matar, se podía obligar a otros a entregarlos. La principal fuente de puntos de evolución sigue siendo la depredación, pero los herbívoros pueden obtener puntos comiendo plantas, por eso eran criados por los carnívoros, explotados constantemente. Para evitar problemas, pagaron 8 puntos de evolución y los dejaron pasar. Pero ya habías decidido que al entrar al territorio de la banda de los perros, buscarías la oportunidad de atraer a todos los perros cerca y lanzarles el amparo del rayo celestial. Al entrar en la ciudad, vieron la escena, incrédulos. Era como si hubieran vuelto a antes de la animalización, aunque no era un orden perfecto, no reinaba el caos. En las calles había todo tipo de animales, y muchos perros patrullando. Parecían haberse convertido en los guardianes del orden, manteniendo la paz en la ciudad. Mientras aún estaban sorprendidos, un conejo blanco saltó junto a Wang Xiaoheng, casi haciéndole encogerse de nuevo en su caparazón. El conejo se llamaba Cheng Nianian. Al ver que era la primera vez que entraban a la ciudad, quiso ayudarles. Pero su mirada astuta no escapó a tu percepción. No lo delataste. Querías ver qué pretendía, así que, siguiendo la entusiasta invitación de Cheng Nianian, se dirigieron a su casa. Pero pronto, Wang Xiaoheng notó algo extraño. Se estaban alejando de la ciudad. Cheng Nianian explicó, los herbívoros no tienen voz ni voto, por eso viven en las afueras. Guiados por él, llegaron a una vieja casa de alquiler. Los padres de Cheng Nianian eran muy amables, y enseguida prepararon la cena. En sus platos había hierba. A Wang Xiaoheng le dieron un trozo de cerdo. A ti te ignoraron por completo. Pero con el paso del tiempo, Wang Xiaoheng empezó a ver borroso, y finalmente se desmayó. La carne de cerdo estaba manipulada para que Wang Xiaoheng cayera en la trampa. Su objetivo era entregarte a la banda de los perros, a cambio de la libertad para salir de la ciudad. Pero tú lo viste todo. Resulta que no necesitabas buscarlos. Ellos solos vinieron a ti. En cuanto llegaras al cuartel de la banda de los perros, lanzarías el amparo del rayo celestial y los aniquilarías a todos. Poco después, Cheng Nianian los llevó ante el jefe de la banda, el rey perro negro. Mediante tu percepción, viste que era un cane corso, aunque en etapa de crecimiento, era más grande que un cane corso adulto. El rey perro negro se llamaba Chu Fan. Antes era boxeador profesional, pero por una lesión, estaba hospitalizado y no tuvo más remedio que comer un cane corso que tenía cerca. Así que al llegar la animalización, ocurrió un milagro. Todas sus heridas sanaron por completo al instante. Aunque se convirtió en un perro, un cane corso no está mal. Gracias a su instinto de lucha, derrotó fácilmente a todos sus enemigos y se convirtió en el rey perro negro. En ese momento se relamió, aunque ya había cenado. Al ver el huevo, sintió que aún podía comer algo, así que ansioso abrió la boca para tragarte, pero al instante siguiente, una energía poderosísima emanó del huevo. El rey perro negro fue aplastado contra el suelo por esa presión. Luego tu voz resonó como una campana. Criatura insignificante, ¿aún no te arrodillas? Con solo esas palabras, el rey perro negro sufrió heridas internas. Sus huesos crujieron. Los demás perros, al oír los gritos, se acercaron, pero fueron inmediatamente reprimidos por el imponente dragón. Luego volviste a hablar. Ordenaste al rey perro negro que reuniera a todos sus secuaces, pero para tu sorpresa, logró levantarse lentamente con su fuerza de voluntad. Al verlo dejaste de contenerte y liberaste todo el poder del imponente dragón. El rey perro negro no se atrevió a resistirse más. Sintió que su voluntad estaba a punto de quebrarse. Cuando llegaron todos los miembros de la banda de los perros, dejaste de ejercer presión. El rey perro negro, agotado, estaba completamente extenuado. Preguntó con temor en la mirada, ¿qué quieres de nosotros? Al principio pensabas en acabar con ellos, pero cambiaste de opinión, porque la banda de los perros, en solo unos días, había evolucionado tanto. Gracias a tener herbívoros para explotar sin límite, tú podrías hacer lo mismo. De esta manera, tu incubación se aceleraría enormemente. Así que les diste a elegir, someterse a ti o morir. Después de ver tu poder, no dudaron en someterse. El rey perro negro te entregó todos sus puntos de evolución. Esto a 9890 años. Por ser la primera vez que usas el sistema de aceleración, el sistema te recompensó con otra ruleta de talentos. Obtuviste un talento llamado transformación de la energía espiritual. Este talento te permite, mediante la respiración del huevo, generar 100 puntos de energía espiritual al día. Esto significa que podrías alejarte de la ciudad y esconderte 2 o 3 años hasta eclosionar, sin ningún riesgo. Pero en esta era, el mundo cambia a cada instante. No podías esperar tanto. Luego, renombraste la banda de los perros como nido del dragón. El rey perro negro seguiría administrándolo todo. Al oír esto, los ojos del rey perro negro se iluminaron de nuevo. Su decisión lo convenció por completo, y al instante te llamó jefe. Luego, por lo que contó el rey perro negro, conociste la situación de la ciudad. Jinghai estaba dividida en 3 facciones. El nido del dragón bajo tu mando era una de ellas. Las otras eran la banda de los gatos, liderada por el gato Merlín, y la banda de las ratas, liderada por el rey rata. El nombre de la banda de las ratas te pareció ridículo. ¿Alguien come ratas? Pero el rey rata era un tipo duro.
Justo antes de la animalización, todos buscaban animales grandes, y él eligió una rata, porque en la historia, las ratas sobreviven en los entornos más hostiles, y prosperan. Así que, en el último segundo antes de la animalización, superando el asco se tragó la rata, y al transformarse, lideró a las ratas, y ocuparon todo el alcantarillado de la ciudad. Mientras pensaban cómo acabar con ellos, el estratega de la banda de los perros se presentó. Era un husky. Y su plan era muy sencillo: atraer primero a ese grupo de gatos y ratas a un lugar escondido, y luego quemarlos vivos. Tú, mirando a ese husky de expresión inescrutable, señalaste inmediatamente el fallo del plan. ¿Cómo demonios vas a hacer que piquen sin un cebo lo suficientemente grande? Este plan es completamente papel mojado. Pero entonces se te ocurrió algo. Hablando de cebos atractivos, ¿qué podría ser mejor que tú mismo? Así que para probarlo, dejaste de ocultar tu aura. En un instante, desprendiste un resplandor deslumbrante, que hizo que los perros de alrededor babearan de deseo. Al ver esto, te sentiste muy satisfecho. ¿Acaso no eras tú mismo el cebo perfecto? Sin embargo, mientras discutíais el siguiente paso del plan, tus subordinados trajeron a tu hermano Wang Xiaoheng. Resulta que esa mañana, nada más despertar, Wang Xiaoheng descubrió que ya no estaba sobre su lomo. Preocupado, acorraló inmediatamente a la familia Conejo, y, tras interrogarlos a la fuerza, se enteró de que te habían llevado a la banda de los perros furiosos. Esto hizo que Wang Xiaoheng se sintiera terriblemente culpable. Si no hubiera sido por su glotonería, esto no habría pasado. Luego, bajo su amenaza, Shen Yanyan lo guió hasta aquí. En cuanto te vio, corrió emocionado hacia ti, a la vez que se mostraba muy sorprendido. ¿Cómo es que siendo un huevo, te habías convertido en el líder de la banda de perros furiosos? Pero, relacionándolo con el rayo divino de la última vez, pareció entender algo. En cuanto a la actitud de Wang Xiaoheng, tú también estabas muy contento. Esto sí que es un verdadero hermano. Aún sabiendo que la banda de perros furiosos era peligrosa, aún así vino a buscarte. Después de explicarle brevemente la situación a Wang Xiaoheng, él al instante empezó a fanfarronear. ¡Deja de rodeos! Invoca al rayo divino y que les parta un rayo. Pero tú solo esbozaste una sonrisa y le dijiste que tenías un plan mejor. Después de todo, la protección del rayo divino también consume energía espiritual. Pronto llegó el tercer día. De repente corrió por la ciudad un rumor explosivo. El jefe de la banda de perros furiosos había conseguido un huevo que brillaba. Ese huevo destellaba con luz y color por todas partes. No parecía en absoluto un objeto mundano. Muchos especulaban que probablemente era un huevo de dragón, y que cualquier animal común que se lo comiera obtendría la estirpe del dragón. En cuanto se difundió la noticia, conmocionó por completo a toda la ciudad. De repente todas las facciones comenzaron a moverse, todas empezaron a actuar. Por otro lado, la banda de las ratas y la banda de los gatos, al enterarse de la existencia del huevo de dragón, empezaron a maquinar cómo conseguirlo, porque cualquier animal común que lo comiera obtendría la estirpe del dragón. Debido a la fuerza de los perros furiosos, las dos bandas llegaron a un acuerdo, y decidieron unir fuerzas para robarlo. Su plan también era muy simple. La banda de los gatos se encargaría de distraer al enemigo por el frente, y la banda de las ratas robaría el huevo de dragón por las alcantarillas. Lo que no sabían es que ya habías preparado una emboscada, esperando a que cayeran en la trampa. Mientras tanto tú, aunque permanecías en el almacén todos los días, el rey perro negro venía a diario a entregarte los puntos de evolución recolectados. Y no te quedabas con todos, solo tomabas el 80%, porque el rey perro negro también necesitaba aumentar su fuerza. Si no, no podría mantener bajo control un territorio tan grande. Y no solo él, sino también todos los perros de la antigua banda de perros furiosos, e incluso los herbívoros que tenían cautivos. Siguiendo tus indicaciones, además de entregar la mayor parte de sus puntos de evolución cada día, podían quedarse con una pequeña parte para aumentar su propia fuerza. Además, los herbívoros que alcanzaban la etapa de crecimiento obtenían incluso más puntos de evolución al día. ¿Por qué no hacerlo? En ese momento, el rey perro negro, como de costumbre, trajo los puntos de evolución del día. Sin embargo, lo que te extrañó fue que la cantidad de hoy era el doble que la de ayer. Resulta que, después de que anunciaras las nuevas reglas, muchos herbívoros de otras facciones habían venido en secreto a unirse al nido del dragón. Aunque seguirían siendo explotados, al menos podían quedarse con algo. Así, con este aliciente, el número de herbívoros en el territorio del nido del dragón había aumentado considerablemente, y por lo tanto, los puntos de evolución también habían aumentado. Después de entender la situación, le ordenaste de nuevo al rey perro negro que no restringiera sus movimientos, que permitiera a los herbívoros vivir con la mayor libertad posible, para no provocar su rebelión. Pero si alguien causaba problemas, de vez en cuando había que sacrificar a unos pocos para escarmentar a los demás. Después de que el rey perro negro se marchara, miraste los puntos de evolución que acababan de entregarte, y sin dudarlo, tomaste la mitad, para acelerar la incubación del huevo. Con el resto, decidiste probar suerte en la ruleta. Después de todo, aparte de la incubación, los talentos eran tu única vía para aumentar tu fuerza en ese momento. Al activar la ruleta de talentos, la aguja comenzó a girar rápidamente, y finalmente se detuvo en un talento llamado Contrato de Alma de Dragón. Cada vez que el anfitrión active este talento, podrá establecer un contrato de amo y sirviente con criaturas de linaje inferior al suyo. El contratado no podrá liberarse de este control. Al ver un talento tan increíble, por poco gritas de emoción. Aunque tenías varias habilidades poderosas, el problema era que solo eras un huevo. Así que, antes de lograr eclosionar, necesitabas establecer una organización de confianza. Y hasta ese momento, aparte de Wang Xiaoheng, en quien podías confiar, de los perros de la banda de perros furiosos, no te fiabas ni de uno. Después de todo, solo se habían sometido temporalmente. Si ocurría algún cambio, seguro que te traicionarían de inmediato. Y este nuevo talento adquirido, sin duda resolvía la necesidad más urgente del momento. Al llegar el amanecer, el nido del dragón recibió visitantes inesperados. El jefe gato, con un grupo de secuaces, llegó a la entrada con aire amenazador. Pero antes de que pudieran empezar a fanfarronear, los perros furiosos, que ya habían recibido el aviso, asomaron la cabeza por todas partes, como soldados caídos del cielo, cercándolos por completo. Entonces vieron al rey perro negro salir, rodeado por una jauría de perros. Pero en cuanto vio al jefe gato, frunció el ceño, porque en solo unos días sin verlo, el rival había aumentado considerablemente su tamaño, hasta igualarse con el suyo. Antes de la animalización, los perros podían aplastar fácilmente a los gatos, únicamente por su ventaja de tamaño. Pero si tenían el mismo tamaño, los gatos eran mucho más ágiles y rápidos en sus reacciones que los perros. Mientras el rey perro negro meditaba, el jefe gato lanzó una mirada fría, y su cuerpo, en una postura increíble, saltó al instante por los aires. Con un destello de filo, la garganta de un perro fue abierta en el acto. El ataque sorpresivo del jefe gato tomó al rey perro negro con la guardia baja. Jamás imaginó que su oponente pudiera ser tan rápido.
pero no había tiempo para pensar en eso. Después de soltar un rugido al cielo, también se lanzó rápidamente al ataque. Ambos bandos comenzaron a pelear ferozmente, y debido a la explotación que el jefe gato ejercía sobre los herbívoros, sus fuerzas eran claramente superiores a las del nido del dragón. Aunque por el momento la batalla estaba igualada, si continuaba así, la derrota solo era cuestión de tiempo. Mientras tanto, en el almacén, el rey rata y un grupo de secuaces se colaron sigilosamente. Al ver el huevo sobre la mesa, no pudo apartar la mirada. Porque cuanto más poderoso era un animal, más podía percibir tu naturaleza extraordinaria. En ese momento, en la mente del rey rata, parecía haber una voz muy tentadora, que le instaba a acercarse y comerte. Pero no había dado 2 pasos, cuando de repente se mordió la lengua para obligarse a despertar. Porque al acercarse al huevo de dragón, una intensa sensación de peligro había invadido su corazón. Esto puso al rey rata inmediatamente en alerta. Mientras tanto tú, dentro del huevo, también te sorprendiste por su extraño comportamiento. Justo cuando pensabas en dejar que se acercara, para acabar con él de un golpe. En cuanto fijaste su aura, resulta que él ya había notado algo raro. Estaba claro que este tipo era mucho más fuerte que el rey perro negro y el jefe gato, y no por poco. Entonces, el astuto rey rata ordenó a sus secuaces acercarse a probar suerte. Ellos pensaban que era una misión fácil, pero no esperaban que ocurriera algo inesperado. Se oyó un rugido de furia de dragón y un hexagrama se formó al instante. Llamas de color naranja rojizo, con un calor terrorífico, brotaron, y en un abrir y cerrar de ojos envolvieron todo el almacén. Varias ratas que se habían acercado ni siquiera tuvieron tiempo de gritar, antes de desaparecer por completo en las llamas. Esta escena escalofriante aterrorizó a todas las ratas presentes. La cobardía oculta en lo más profundo de sus genes las obligó a querer huir de ese infierno en la tierra. Pero antes de que pudieran dar 2 pasos, ocurrió otro incidente. Una presión suprema e irresistible cayó del cielo y se abatió pesadamente sobre ellas. Todas las ratas, incluido el rey rata, cayeron de bruces al suelo con un golpe sordo. El rey rata levantó la cabeza con dificultad y preguntó incrédulo: ¿Quién eres tú? Pero al saber que eras el nuevo jefe de la banda de perros furiosos, recordó que hacía unos días la banda había cambiado su nombre a Nido del Dragón. En ese momento él se había burlado, pero ahora entendía que era porque había cambiado de dueño. Y tras presenciar tu terrorífico poder, comprendió que no tenía ninguna posibilidad de victoria. Aunque el rey rata había reservado algo de su fuerza, hacer que un luchador callejero se enfrentara a un cultivador inmortal era realmente pedirle demasiado a la pobre rata. Así que el rey rata se dejó caer hacia atrás, se tumbó en el acto, y dijo que, ya que había caído en tus manos, daba por sentada su derrota. Luego cerró los ojos con el corazón hecho cenizas. Pero no lo mataste. En lugar de eso le diste 2 opciones. La primera, morir sin dejar rastro. La segunda, someterse a ti. El rey rata, tendido en el suelo, al oír esto dio un salto de carpa, y sin dudarlo eligió someterse. Acepto someterme. Esta escena tan cómica casi hizo que a sus secuaces se les cayera la mandíbula al suelo. ¿Acaso este era el despiadado rey rata de antes? Y la razón por la que no lo mataste fue porque descubriste que, aparte de ser un poco feo, también era un tipo con talento. Debido a la animalización, todos los dispositivos de comunicación habían dejado de funcionar. La información que podías obtener se limitaba a esta pequeña ciudad de Jinghai. En cuanto a lo que ocurría afuera, no tenías ni idea. Ya que habías decidido seguir el camino del dominio, necesitabas tener control total sobre esa información. Y el rey rata, con sus secuaces, era sin duda la mejor opción para el trabajo de inteligencia, porque las ratas, con su tamaño pequeño, podían infiltrarse sin ser vistas en otros asentamientos para espiar, y su fuerte capacidad de adaptación les permitía sobrevivir en los entornos más extremos. Eran espías natos. Así que, para probar la lealtad del rey rata, le pediste que mostrara su sinceridad. Al oír esto, bajó la cabeza y reflexionó un momento, y dijo que si mataba al jefe gato, eso debería ser suficiente para demostrar su lealtad. Al verte asentir, el rey rata se giró, se convirtió en una sombra y salió disparado del almacén. Mientras tanto, en la entrada del nido del dragón, el jefe gato ya estaba completamente cegado por la sangre. Había olvidado por completo el plan de robar el huevo de dragón. Solo tenían que ganar tiempo. No había necesidad de luchar tan ferozmente. Pero una vez que la pelea comenzó, ¿quién se acordaba de eso? Viendo que el nido del dragón estaba a punto de ser derrotado, el jefe gato solo tenía una idea en mente: acabar con el enemigo de una vez y luego ir a liquidar a esas malditas ratas. Pero fue entonces cuando una sombra extremadamente rápida se acercó y en un instante llegó al centro del campo de batalla. Cuando se detuvo, todos los gatos y perros presentes pudieron ver que era una rata del tamaño de un perro. Este giro inesperado dejó a todos los animales desconcertados. ¿Esa rata se ha vuelto un espíritu? ¿Cómo se ha hecho tan grande? El jefe gato reconoció al instante que era el rey rata. Aunque no sabía cómo se había hecho tan grande, no había tiempo para preguntar. Solo quería unir fuerzas con él para acabar con esos perros estúpidos. Pero antes de que pudiera hablar, soltó un grito de dolor. La rata que tenía delante lo había atacado sin previo aviso. Sus afilados dientes atravesaron su garganta en un instante. Poco después, el rey rata soltó la presa, arrastró el cadáver y desapareció de nuevo. Con la muerte del jefe gato, el rey perro negro se convirtió en el combatiente más fuerte del lugar. Bajo su mando, los gatos fueron rápidamente sometidos. La razón por la que te atreviste a dejar ir al rey rata mientras esperabas en el almacén fue porque en estos días de inactividad habías descubierto nuevos usos para tus habilidades innatas. Por ejemplo, podías sellar la protección del rayo divino dentro del cuerpo de tu buen hermano Wang Xiaoheng. Con solo pensarlo, podía activarla al instante. Pero como no tenía sangre de dragón, usar la protección del rayo divino tendría un precio muy alto. En cuanto a la furia del dragón, descubriste un uso aún más retorcido. Una vez que fijabas una aura determinada, la furia del dragón la perseguía automáticamente, sin posibilidad de esconderse. Justo antes en el almacén, ya habías fijado el aura del rey rata. Si no volvía en 3 minutos, o si sentías que estaba a punto de huir, no dudarías en liberar la furia del dragón. Pero justo en ese momento, la puerta del almacén fue abierta de golpe. El rey rata entró arrastrando el cadáver del jefe gato. Después de recibir tu aprobación, su cuerpo se encogió y volvió a su tamaño original, postrándose ante ti. Resulta que para completar la misión, había dado todo de sí, usando toda su fuerza. Esa enorme transformación era tan exagerada que incluso para el rey rata era difícil de soportar. Pero antes de que pudiera recuperar el aliento, un agudo rugido de dragón resonó en la mente del rey rata. Sintió que la vista se le nublaba y perdió por completo el conocimiento. Habías activado el talento contrato de alma de dragón. Tras esperar casi 10 minutos en el almacén, el rey rata despertó lentamente.
pero tenía la mirada vacía y sin expresión, como si hubiera pasado por algo terriblemente aterrador. Resulta que el contrato de alma de dragón que habías liberado era un tipo de contrato de esclavitud. Una vez completado el contrato, el poderoso alma del dragón graba en lo más profundo del alma del otro, una marca imborrable. Y como las almas de las criaturas comunes son muy frágiles, y además las ratas son muy cobardes, el rey rata, que acababa de pasar por ese proceso, había sufrido bastante. Pero en ese momento podía sentir claramente que tú y el rey rata teníais una conexión especial, una sensación de poder controlar su vida y su muerte. Con la muerte del jefe gato y la sumisión del rey rata, la gran batalla llegó a su fin. Ahora, la ciudad de Jinghai estaba casi por completo bajo tu control. Pronto llegó la noche. Convocaste a todos los líderes de la organización para darles las instrucciones del siguiente paso del nido del dragón. Necesitabas más puntos de evolución, así que debían expandir el territorio hacia afuera. Pero antes, tenían que resolver los problemas internos de la ciudad. Aunque ahora, aparte de ellos, las otras facciones no eran una amenaza. Era más seguro tenerlas controladas. Si las dejaban prosperar, quién sabe si un día causarían problemas. No querías que, mientras luchabas en el exterior, surgieran problemas en tu retaguardia. Así que el rey perro negro se encargaría de esa misión. En cuanto al rey rata, lideraría a su horda para explorar la situación en las ciudades de fuera. Ya que necesitabas que trabajaran para ti, lo lógico era darles un pequeño incentivo. Así que dividiste los puntos de evolución del día en dos partes, y se los diste al rey perro negro y al rey rata respectivamente. Ambos se emocionaron mucho, y se apresuraron a darte las gracias al unísono. Pero en ese momento, el rey rata propuso algo. Ya que iban a expandir el territorio, si solo te llamaban jefe, quedaba un poco fuera de lugar. Necesitaban un título imponente. El rey rata bajó la cabeza y reflexionó un momento, y pareció tener una buena idea. Ya que usted es un huevo de dragón, y nuestra organización se llama Nido del Dragón, ¿eh? ¿Qué le parece si a partir de ahora todos le llamamos Soberano Sagrado? Pero a ti no te importaba mucho el título. Elegir el nombre Nido del Dragón en su momento fue un impulso, ya que esos tipos querían llamarte así, que lo hicieran. Por más grandioso que sea un título, frente al poder absoluto, todo es inútil. A la mañana siguiente, el rey perro negro reunió a un gran número de perros y partió hacia las facciones de otros animales en la ciudad. En solo 2 días, unos se rindieron y otros desaparecieron. En cuanto al rey rata, al día siguiente de la reunión, partió con sus secuaces hacia otras ciudades para obtener información. Pasó un mes en un abrir y cerrar de ojos. En el cuartel general del Nido del Dragón, observabas con aburrimiento el panel de su sistema. Durante todo el mes, cada día usabas todos los puntos de evolución recolectados para acelerar tu tiempo de incubación, pasando de los 9.880 años iniciales a más de 8.000. Pero aún no estabas satisfecho con la velocidad, porque en ese corto mes habían ocurrido varias cosas muy extrañas. Aparte del rey rata, habían aparecido más de una docena de animales mutados en la ciudad. Algunos habían adquirido la capacidad de multiplicar su fuerza por decenas de veces en un instante, otros habían obtenido una velocidad que superaba sus propios límites, y a otros les habían crecido garras extremadamente poderosas, con las que podían destrozar una pared fácilmente. Era como si estos animales hubieran mutado de repente, obteniendo un poder tan grande que desafiaba las leyes de la naturaleza. Incluso hay quien, tras tomar sopa de fósiles, se vuelve dinosaurio al instante y siembra el caos. Y tú aún no has descubierto la causa exacta de estas mutaciones. Pero por suerte, entre los animales mutados, más de la mitad son miembros de Nido de Dragón. Incluso el rey perro negro está entre ellos. Con su ayuda y la de otros miembros, lograron someter a los mutados. Pero al igual que el rey rata, usar sus habilidades les exige un gran esfuerzo físico. No pueden mantenerlo por mucho tiempo. Mientras meditas, te interrumpe una voz estridente. Y el dueño de esa voz es el rey rata, ausente desde hace un mes. Su tamaño ha aumentado. Claramente ha alcanzado la madurez. Luego, por su relato, te enteras de la situación en Ciudad Profunda. Ciudad Profunda es donde vivíais originalmente Wang Xiaoheng y tú. Allí fuisteis en coche a la montaña a buscar fósiles. Luego Wang Xiaoheng se volvió un demonio, y tú te convertiste en un huevo. Tardasteis varios días en llegar a Ciudad Dorada, y mucho menos regresar a Ciudad Profunda. Ahora, esa zona está ocupada por una manada de leones, y todos han alcanzado la madurez. Su cabecilla es un tal Rey León Dorado, que en realidad no es más que un puma, que mutó y obtuvo habilidades especiales. Sin embargo, el Rey Rata señala que el poder del rival es terrible, y que a punto estuvo de ser descubierto cuando fue a explorar. Esto despierta tu interés. Después de todo, has vivido en Ciudad Profunda más de 10 años. Y no está tan lejos de Ciudad Dorada. No estaría mal volver a echar un vistazo. Así que esa misma noche convocas a los líderes y anuncias tu intención de partir. Deja Ciudad Dorada bajo la administración unificada del Rey Perro Negro. Los puntos de evolución recaudados cada día quedarán bajo su custodia hasta que regreses y los entregues todos. Desde que aparecieron animales mutados en la ciudad, no dudaste en invertir a fondo perdido y les impusiste a todos el contrato del alma de dragón. El Rey Perro Negro, por supuesto, también está incluido. Así que mientras exista el contrato del alma de dragón, no se atreverán a tener malas intenciones contigo. Llega el día siguiente. En una carretera a las afueras de Ciudad Dorada, Wang Xiaoheng te transporta lentamente sobre su caparazón. Después de más de un mes, vuestra extraña pareja emprende de nuevo el viaje. Pero el exterior ha cambiado bastante. La carretera, antes llana y recta, ahora se cubre poco a poco de enredaderas. A este ritmo, en unas décadas, las ciudades que dejaron los humanos serán completamente asimiladas por la naturaleza. Aunque se ven rastros de varios animales, es difícil ver a otros transitando por la carretera como vosotros, a menos que sean bestias muy feroces. Y para llegar a Ciudad Profunda, esa carretera es el camino más corto. Sea cual sea el problema que encontréis, tendréis que sobrellevarlo. Antes de partir, el Rey Perro Negro quiso enviar a la mitad de los miembros para escoltaros, pero tras pensarlo, lo rechazaste rotundamente. Con tu poder actual, no temes a estos animales salvajes, y ni siquiera necesitas intervenir. Con Wang Xiaoheng es suficiente. Aunque avanza despacio, no tenéis prisa, que sirva de práctica para Wang Xiaoheng. Pero en ese momento, la voz de la voluntad de la Tierra resuena de nuevo. Detectada gran cantidad de animales con habilidades sobrenaturales. Se procederá a reajustar el orden. En 24 horas, todos iniciarán la ruta de evolución completa. Podrán usar grandes cantidades de puntos de evolución para activar sus propias habilidades especiales. Al matar animales con habilidades especiales, obtendréis más puntos de evolución. La voz se desvanece, y en tu interior se desata una tormenta. Los animales con habilidades sobrenaturales que mencionó solo pueden ser como el Rey Rata, aquellos que han obtenido poderes que trascienden lo natural. ¿Presagia esto la aparición de algo que pueda amenazarte? Mientras seguís el camino,
Os topáis con muchos animales que os atacan por sorpresa, pero con vuestra perfecta coordinación lo resolvéis con facilidad. Sin embargo, al pasar junto a un bosque de bambú, un rugido ensordecedor rompe la quietud. Le acompañan pisadas densas. Como la tortuga caimán tiene mala vista, tú has hecho de radar durante todo el trayecto. Pero, justo cuando ibas a usar tu percepción divina, una figura blanca y negra surge de repente del bambú, gritando, «¡Por fin me salvaron!» Y sin más, se esconde detrás de vosotros. Tú y Wang Xiaoheng, al verlo, casi os quedáis con la boca abierta. Por su pelaje blanco y negro, y sus características ojeras, era nada menos que un panda gigante. Y lo principal, habla. Eso significa que es un humano transformado. Pero antes de que podáis reaccionar, aparecen de repente 8 figuras marrones. Todos son leones imponentes. El león líder, al ver al panda tras vosotros, suelta un rugido espantoso. Su voz, de gran penetración, hace temblar de miedo a los animales en kilómetros a la redonda, causando un gran revuelo. Al oír ese rugido, el panda, aterrorizado, se tapa las orejas, se agacha en el suelo y tiembla. Pero entonces, el león líder repara de repente en que hay un huevo sobre el caparazón de la tortuga. Una brevísima mirada. Y ya no puede apartar los ojos. No esperaba encontrar un premio inesperado. Si lleva este huevo al jefe, seguro que le recompensará bien. Pero justo cuando los leones se disponen a abalanzarse, una presión terrible se abate sobre ellos. Se oye un plaf, y salvo el león líder, todos los demás caen aplastados contra el suelo, como si soportaran un peso inmesurable. El león líder frunce el ceño, como si sufriera un gran dolor. Aprieta la mandíbula, y se mantiene con gran esfuerzo. Tú estás asombrado. Acabas de usar toda tu fuerza. Has ejercido la máxima presión desde el principio, y este tipo aún se tiene en pie a duras penas. En ese momento, él alza la cabeza y lanza un largo rugido. Luego, su pelaje, antes marrón, adquiere un extraño tono rojizo. Los músculos de sus extremidades y troncos se hinchan al instante, rebosando una fuerza explosiva. Sus ojos, del tamaño de bolas de billar, desprenden un brillo gélido y sobrecogedor. Wang Xiaoheng y el panda, al ser mirados por él, se sienten como en un iceberg, como si algo terriblemente peligroso los hubiera señalado. Tras el cambio físico, la presión sobre el león líder disminuye de repente. Incluso se yergue sobre sus patas traseras, y te mira con gravedad. Pregunta qué demonios eres. Tú, sin embargo, no le haces caso. Al contrario, cuchicheas con Wang Xiaoheng, que está debajo de ti. El león líder, al ver que no le prestas atención, se enfurece. Clava las patas traseras en el suelo y se lanza como un proyectil contra Wang Xiaoheng. Sus afiladas garras caen con rapidez, y su objetivo es lo que está sobre el caparazón. Pero en el instante en que ataca, Wang Xiaoheng también se mueve. Guiado por ti, trepa a gran velocidad al lomo del panda. Con un escudo del rayo celestial, el cielo antes despejado retumba con un trueno repentino. En un abrir y cerrar de ojos, un rayo dorado cae con estrépito. Al instante, en un radio de 50 metros a tu alrededor, todo se convierte en un mar de rayos dorados, que destruyen con furia toda forma de vida. La luz del rayo se disipa, y donde antes había un frondoso bosque de bambú, se forma a tu alrededor un enorme vacío. La manada de leones yace desordenadamente en el suelo, sin rastro de vida en sus ojos. El león líder, el más cercano al centro del rayo, tiene el pelaje erizado, y despide un desagradable olor a quemado. Pero increíblemente, no ha muerto electrocutado. Mientras vosotros os quedáis atónitos, su cuerpo emite de repente un resplandor rojo. Un denso olor a sangre os golpea la nariz, haciendo que Wang Xiaoheng y el panda se sientan aturdidos. Cuando reaccionan, el león líder ya es solo una figura roja, que huye a toda velocidad. Ante tal escena, tu interior se estremece. Has notado claramente que su energía vital empezaba a extinguirse, y no entiendes cómo ha podido escapar. Lo que más te desconcierta, no es solo que la intimidación de dragón fallara, sino que ni siquiera el escudo del rayo celestial, que mató a un tiranosaurio, haya acabado con él. Aunque parece gravemente herido, ha sobrevivido de verdad al rayo. En un solo día, 2 de tus 3 grandes habilidades han fracasado. Es la primera vez que sufres un revés así, desde que te animalizaste. Pero un revés es un revés. Hay que resolver los problemas presentes, así que activas la furia del dragón. Un hexagrama rojo se forma sobre tu cabeza, y tras girar unas cuantas veces, se lanza como un rayo en la dirección por la que huyó el león. En cuanto notaste la anomalía, marcaste su energía vital, para evitar que se escapara. Con la furia del dragón, aunque huya al fin del mundo, morirá sin remisión. ¡Felicidades, anfitrión! Has matado a un león maduro de 7ª mutación. Obtienes 1780 puntos de evolución. Con el aviso del sistema, por fin te tranquilizas, pero te sorprende haber obtenido tantos puntos de golpe. Los leones que mataste con el rayo solo te dieron algo más de 300. Menuda diferencia. Pero entonces, ¿te acuerdas del panda? Al preguntarle descubres que resulta ser un conocido de Wang Xiaoheng. Se llama Li Da. La familia Li era una de las más importantes de Ciudad Profunda, pero con la maldita animalización, él ha acabado así. Luego, por lo que cuenta Li Da, os enteráis de la situación exacta en Ciudad Profunda, y tiene que ver con Wang Xiaoheng. Resulta que tras la animalización, los malditos leones ocuparon su gran villa. Wang Xiaoheng se pone nervioso al instante. La casa ocupada no es lo importante. Ahora que son animales, da igual donde vivan. Lo que le preocupa es si sus padres habrán vuelto a Ciudad Profunda. Con lo testarudos que son, si ven la casa ocupada, se enfrentarán a los leones sin dudarlo. Lida continúa su relato. Y comprendéis el verdadero caos en Ciudad Profunda. Cuando la manada de leones dominó la ciudad, al principio, como la banda de perros, les hacían entregar puntos de evolución cada día, para fortalecerse. Los herbívoros sufrían explotación, pero al menos no corrían peligro de muerte. Pero desde que la voluntad de la tierra habló de nuevo, todo cambió por completo. No se sabe qué desaprensivo. Descubrió una pauta y destruyó el entorno de los herbívoros. Descubrieron que, si los herbívoros sufrían un peligro mortal un día, y sobrevivían, al día siguiente los puntos de evolución que podían obtener aumentaban drásticamente. Esto hizo que los leones mostraran los dientes. Seleccionaron a los herbívoros, que menos puntos producían, los reunieron, y comenzaron una persecución y matanzas salvajes. Solo 1 de cada 10 herbívoros lograba sobrevivir con dificultad. Así de peligrosa es Ciudad Profunda, pero tú no temes. Aunque acabas de sufrir un pequeño revés, no has usado todo tu poder. Si un rayo no basta, usa más. Además, tienes la furia del dragón, aún más poderosa. Y si antes no añadiste nuevas habilidades, fue porque primero, no hubo rivales fuertes. Y segundo, porque el sistema es muy caro. Creías que cada extracción costaría solo 1000 de energía, pero no es así. Cada vez que extraes, la siguiente cuesta el doble.
Pero ante lo ocurrido, entiendes que es hora de añadir una nueva. El día antes de partir, le pediste al rey perro negro que adelantara la recogida de puntos. Para extraer una habilidad, solo te alcanza para una vez, porque la siguiente cuesta el doble. 4000 puntos. No te llega. Y aunque alcanzara, no te la jugarías a gastarlos todos en el sorteo. Tienes que guardar para defensa. Pero una habilidad extra es genial. Las habilidades del sistema tienen todas efectos increíbles. Pensando en ello, activas el sorteo. En cuanto se descuenta la energía, la ruleta empieza a girar. Felicidades, anfitrión. Extracción completada. Nueva habilidad. Formación del rugido del dragón. El anfitrión puede usar el alma del dragón divino para emitir un rugido que estremezca cielo y tierra. Con el consumo básico de energía, puede causar un fuerte mareo en un área extensa. Si se usa más energía, puede atacar directamente el alma del enemigo. Con la explicación del sistema, entiendes al instante la función de esta nueva habilidad. Parece una habilidad de control de masas, pero no es tan simple, porque su poder aumenta con la energía invertida y está especializada en atacar el alma. Es justo lo que necesitas ahora. Por muy fuertes que sean físicamente los leones, no pueden tener el alma igual de fuerte, y ni siquiera su cuerpo aguantaría 10 veces tu rayo. Lida, tras meditarlo un momento, parece tomar una decisión crucial. Con gesto firme dice que quiere ir con vosotros a Ciudad Profunda. Tú no lo entiendes. Este tipo estaba muerto de miedo hace un momento, y ahora de repente se muestra decidido. Lida te lo explica. Al animalizarse, toda su familia se volvió panda. Como producían muchos puntos de evolución, la manada de leones los mantenían a diario. Sufrían una explotación sin fin, pero al menos no pasaban hambre. Pero tras el cambio, los codiciosos leones empezaron a quejarse de que producían muy despacio. Casualmente, el padre de Lida se enteró de que los leones querían usarlos para experimentos, para que participaran en el plan de obtener puntos. Al padre no le hizo ninguna gracia, era llevarlos al callejón de la muerte. Así que decidieron esperar a la noche, cuando los leones estuvieran menos alerta, para escapar. Huir de Ciudad Profunda. Sin explotación, con la velocidad de desarrollo de los pandas, no tendrían problema en asentarse. Aunque son herbívoros, siguen siendo osos. Su poder ofensivo no es menor que el de algunos feroces carnívoros. Pero lo que no esperaban